Buenos días. A nombre de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México, le damos la bienvenida a todos ustedes para continuar con el ciclo de conferencias COVID-19 este día 9 de junio del 2020. En esta ocasión tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora María de Lourdes García García, daremos una breve semblanza curricular. Su formación académica ella es médica cirujana por parte de la UNAM, medicina interna por parte del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Cuenta con una especialidad en enfermedades infecciosas por el mismo Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán. Cuenta con una especialidad en epidemiología por la Secretaría de Salud y el CDC de Estados Unidos. Además cuenta con una maestría y doctorado en ciencias por parte de la UNAM y es investigadora de ciencias médicas nivel F, además de ser miembro del SNI en nivel 3. Sus áreas de interés son el estudio de la epidemiología de las enfermedades infecciosas, en especial tuberculosis con asociaciones en diabetes y otras tuberculosis, VIH y infecciones asociadas a la atención a la salud, así como los aspectos éticos de la investigación médica. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina y la Academia Mexicana de Ciencias, entre otras. Se le otorgó el nombramiento como investigadora internacional por Howard Hughes Medical Institute en el 2000 al 2005. Se ha desempeñado como colaboradora extranjera para proyectos financiados por agencias internacionales como el National Institute of Health, Wellcome Foundation, Howard Hughes Medical Institute y otras asociaciones nacionales. Ha publicado más de 100 artículos científicos con 4 libros, 38 capítulos de libros y a febrero del 2020 en la base de Scopus tiene más de 4,000 citas en sus trabajos. Su experiencia en el estudio de la epidemiología de la tuberculosis proporciona un antecedente para vincular los resultados de las investigaciones con recomendaciones para políticas de salud. Sus trabajos sobre la asociación de la diabetes y tuberculosis han contribuido a la modificación de las guías tanto nacionales como internacionales. Además, ella trabaja toda la cuestión de vacunación y algunas enfermedades virales. Si nosotros hemos tenido y hemos una pregunta que es muy recurrente, ¿cómo nosotros estamos preparándonos para el regreso a la consulta? En este caso, la doctora nos va a hacer una plática que va a versar sobre la importancia de reforzar las medidas sanitarias básicas para el control de infecciones. Bueno, doctora, le agradezco su participación y bueno, le dejamos los micrófonos para que usted continúe con su plática. Doctora, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a la doctora Elba Rosa Huerta y al doctor Pablo Cruz por la amable invitación a compartir en este ciclo de conferencias que están siendo muy exitosas y esto nos habla de la necesidad que tiene el personal de salud sobre este tema. Bueno, sin más, voy a pasar a la presentación. En esta primera diapositiva les estoy mostrando una noticia que apareció el 15 de marzo en el periódico The New York Times, donde presentaban diversas ocupaciones de acuerdo al mayor riesgo de COVID y lo presentaban en una gráfica con estas esferitas rojas. He tomado la sección, el ángulo superior derecho, que tenía la mayor cercanía a pacientes y el mayor tiempo de exposición. Y pueden ver ustedes aquí cómo los dentistas, si bien su número no es muy grande, el tamaño es menor que la esfera, que el círculo que corresponde a las enfermeras, es un grupo que definitivamente se encuentra en mayor riesgo para adquirir la infección por el SARS-CoV-2. Revisemos algunos de los aspectos sobre la transmisión de este virus. Recordarán que el principal mecanismo de transmisión son las gotas de saliva. En estudios, sobre todo in vitro, se ha podido determinar que además de la transmisión por gotas, existe la transmisión por aerosoles
y estos aerosoles llegan a contaminar las superficies durando hasta varios días, de acuerdo a la porosidad de la superficie misma, lo cual hace necesario entonces ya de poner en práctica 3 tipos de transmisión, de prevención de transmisión por gotas, transmisión por aerosol y transmisión por contacto. Esta infección tiene además la característica de que, si bien en menor grado que los sintomáticos, las personas asintomáticas pueden transmitir la enfermedad. Y entonces, como les decía, los odontólogos son personal de riesgo debido a que se exponen con saliva y sangre, eh, ya sea por el contacto con el paciente, así como por la producción de aerosoles que se producen por muchas de los procedimientos que llevan a cabo. En esta fotografía les estoy mostrando a contraluz las gotitas de flush que se presentan, uno las expele al toser, al estornudar, hablar o cantar. Un estornudo, por ejemplo, produce 40,000 gotas y la emisión de estas gotas es mayor, por ejemplo, con la tos, que produce 3,000 gotitas, que equivale a hablar durante 5 minutos. Y en este otro esquema les muestro cómo la distancia a la que viajan estas gotas depende del tamaño. Las gotas de mayor tamaño, que son las que es lo que llamamos transmisión por gotas, eh, se transmiten a una distancia corta. Este mecanismo de transmisión es el más frecuente en esta infección, de allí las medidas que se han recomendado de sana distancia. Eh, Además existe, como ya decía, la transmisión a superficies, que les voy a mostrar datos al respecto en la siguiente diapositiva, pero además en la producción de aerosoles las gotas son más pequeñas y pueden permanecer más tiempo en el aire y suspendidas por periodos más largos y viajar distancias también más largas. Entonces, la práctica dental, como decíamos, puede ocurrir infección a través del contacto directo, ya sea por superficie, sobre todo la unidad dental, las superficies que toca el paciente que pudiera estar infectado, o directamente por el paciente. Desde los primeros meses de la epidemia, como les decía, se estudió la contaminación de superficies y cuál era la titulación de virus que podían recuperarse de diferentes tipos de superficies, y si estos títulos resultaban en virus viables. Y aquí se comparan el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2, que son los puntitos azules, y pueden ver ustedes cómo la duración en el eje horizontal está escrito en horas. Por ejemplo, en el acero inoxidable y el plástico, que probablemente serían los materiales que más nos interesarían, los títulos resultan viables después de 24 o incluso hasta 48 horas de que fueron expelidos. Pasemos ya a los tipos de mascarillas. Se ha hablado mucho sobre la utilidad de las mascarillas, y en el caso de los dentistas, por la producción de aerosoles es un instrumento, un dispositivo que es muy importante. Y existe diferentes tipos de mascarillas que pudieran llevar a confusión en la manera en que se clasifica. Aquí les estoy mostrando la clasificación que tiene estas iniciales N95. Es una clasificación dada por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos,
Y esta clasificación se basa en la resistencia a sustancias oleosas y la capacidad de filtración de partículas. La N quiere decir que no es resistente al aceite, y el 95 que filtra al menos 95% de las partículas, perdón, esto es menor de 3 micras. Existe otra clasificación que es la europea y que pues también hemos recibido mascarillas de este tipo, y conviene conocer las diferencias en relación al tamaño de los filtros y a la existencia o no de válvulas. Las que se deben usar son las que están marcadas aquí con el círculo, y dado que protegen tanto al usuario, es decir, al personal de salud, como a la fuente, es decir, evitan que la fuente, que sería un paciente infectado, transmita a los demás. Entonces, son estas partículas tipo 2 en el que el 6 a 8% de las partículas pasan al interior y son eficaces para virus y bacterias. También están las mascarillas quirúrgicas. Entonces, vean ustedes cómo tal vez en la calle hayan visto mascarillas industriales. Estas son para usos diferentes, no tienen utilidad en estos casos. E igualmente las que tienen estas válvulas no protegen, no evitan que la fuente infectada transmita a su alrededor. Las que se recomiendan son las mascarillas quirúrgicas, que tienen 3 capas, y principalmente la protección está dada cuando una persona infectada la usa, y protegen de que disemine partículas a su alrededor. Entonces, cuando analizamos, bueno, ante la consulta odontológica, ¿qué material es el que se debe utilizar? Bueno, primero habrá que considerar qué procedimientos son los que se realizan. Si vamos a realizar procedimientos que no produzcan aerosoles, en el periodo más agudo de la pandemia, las diferentes agencias recomendaron posponer el tratamiento de pacientes y sobre todo de aquellos procedimientos que produjeran aerosoles. Pero después de ya casi 3 meses, muchos de estos procedimientos se hace necesario hacerlos, dado que la situación del paciente pues no puede esperar, y una condición que pudiera ser muy fácil de resolver puede resultar en un procedimiento más complicado, o una infección, un absceso, o requerir una endodoncia. Entonces, cuando se trata de actividades que no van a producir aerosoles, lo que se recomienda es la mascarilla quirúrgica, la protección de las mucosas en la cara, tanto de ojos, nariz y boca, con gogles o careta facial, los guantes y el uso de protección para el calzado. Luego, cuando ya se trata de protección secundaria, es decir, cuando se producen aerosoles, agregamos o sustituimos la mascarilla quirúrgica por una mascarilla N95, o las de la clasificación europea que les mencionaba, la utilización de gorro y la bata impermeable de manga larga, además de la protección facial y los guantes. Y cuando ya estamos hablando de la atención quirúrgica, estaremos ya necesitando protección reforzada, en el que se necesita un gorro, el traje completo tipo overol, las calzas o botas impermeables, además de de la mascarilla N95, los gogles o careta facial y los guantes. Y entonces las guías españolas han propuesto como mnemotecnia, es decir, para facilitar a la memoria, las 3 T's del tratamiento dental. Desde la T del triaje telefónico, es decir, al tener contacto con el paciente,
permite determinar cuál es el riesgo. Por ejemplo, si ya el paciente conoce que tiene la infección o si tiene síntomas, y allí se puede decidir si es posible atenderlo en un consultorio o si es necesario llevarlo a un quirófano donde hubiera presión negativa. También el triaje telefónico permite determinar la urgencia del tratamiento y se le recomienda de preferencia acudir solo y mediante citas para evitar que se agrupe la gente en las salas de espera. Luego la segunda T corresponde a la temperatura. Si el paciente tiene fiebre y en caso de que sea posible, deberá posponerse la cita. Y la última T corresponde a los tiempos cortos de espera. Es decir, el paciente esperará en su casa y acudirá casi a la hora en la que es su consulta. Ahora, ¿cómo organizar la agenda? Esta organización se recomienda hacerla de acuerdo al riesgo del paciente, es decir, si es un paciente infectado, si no, si es un niño, si es una persona que pudiera ser vulnerable a la infección, por ejemplo, un paciente, un adulto mayor o alguien que tenga algún tipo de inmunosupresión, y si se van a producir aerosoles o no. En caso de que esto sea posible, se recomienda que las primeras horas estén destinados a aquellos pacientes que son más vulnerables y los que son menos vulnerables, como los niños, dejarlos en horarios más tardíos y al final aquellos procedimientos en los que se van a producir aerosoles. Ahora, también hay que evaluar el tipo de paciente al que se va a tratar. Si es un paciente que tiene síntomas COVID, un contacto o a quien ya se le ha diagnosticado, se prefiere que la atención sea hospitalaria, ya que allí se contaría con sistemas de presión de aire negativo y vestuarios de protección reforzada. Las otras recomendaciones se refieren a que el paciente acuda solo, a aquellos pacientes que no lo puedan hacer solo con un acompañante y cuando estén en la sala de espera, estar en un área relativamente alejada de donde se están realizando los procedimientos y respetar la sana distancia. Antes de la consulta, en las salas de espera, ¿qué es lo que se recomienda? Pues tener disponible alcohol gel para manos en cuanto llegue el paciente. Si no la trae, darle una mascarilla quirúrgica, tener los asientos separados, por lo menos 1,5 metros, 2 metros entre paciente y paciente, tener indicaciones que recuerden a los que acuden a consulta la sana distancia y otras medidas, la etiqueta de tos, por ejemplo. Y también, por ejemplo, aquí se pone el uso de una mampara que separa al personal administrativo de la persona que viene a solicitar consulta. Ahora, ¿qué insumos se deben tener listos? Pues están, antes de recibir al paciente, se debe tener ya dispuesta las calzas, la bata desechable, el gorro y el uso de estos enjuagues bucales cuya utilidad, no debo hacer énfasis, no existe evidencia para SARS-CoV-2, pero se utilizan para disminuir la flora bacteriana que pudiera tener el paciente. Ahora, ¿qué hay sobre los espacios y equipamientos dentro de la clínica? De preferencia, las sillas deben ser de un material que pueda limpiarse, o, por ejemplo, si se tuvieran sillones de tela, buscar forrarlos con materiales que permitan su limpieza con soluciones cloradas o con alcohol. Establecer señalamientos en piso y paredes que demarquen los puntos de sana distancia. Contar con pósters o videos sobre etiqueta respiratoria, uso de cubrebocas, identificación de signos y síntomas compatibles con COVID. Lo que les decía sobre la mampara
y evitar el tener revistas, máquinas dispensadoras de agua, de café, controles de televisión, dispensadoras de tubos. Y todo este material que generalmente, por ejemplo, el papel es poroso y eso hace que se mantenga infectado por mayor tiempo. Ahora, este esquema lo tomé de la página de la Secretaría de Salud. Es lo que recomiendan los 5 momentos para la higiene de manos en la atención odontológica y son antes de tocar al paciente, antes de realizar la tarea séptica, después de estar en riesgo de exposición de líquidos corporales, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. La higiene de manos, como en todo lo que se refiere a la prevención de infecciones adquiridas en la atención de la salud, es uno de los procedimientos fundamentales. Y aquí les muestro los momentos para higiene de manos, la secuencia de lavado entre los dedos, palma con dorso, la palma y las uñas, el dedo pulgar y el interior de los nudillos. Luego está la colocación del traje, aquí se muestra rápidamente, y la colocación correcta de la mascarilla. Aquí al final les estoy dando las ligas. Estas fotografías las he tomado de los videos y aquí quiero resaltar la importancia de que en el uso de las mascarillas es importante el ajustarlo, checar que selle con la cara, la nariz y la cara, y esto se logra exhalando e inspirando y debe el cubrebocas inflarse y desinflarse. Se coloca primero la tira que va por debajo de las orejas y después la que va por arriba. También en el caso de la careta, se muestra aquí cómo se pone, y en el caso de los guantes que van al final, cómo deben cubrir la muñeca del traje de aislamiento. Igualmente, para retirarse el equipo, esto también es muy importante, dado que es frecuente que si uno no conoce el procedimiento para hacerlo adecuadamente, el retirar este equipo puede ocasionar la infección. Entonces aquí se muestra cómo se evita tocar la parte externa, que es la que ha quedado contaminada, ya que el guante está volteado al revés. Igual al quitarse la bata, cómo se va enrollando, quedando la parte externa hacia adentro al envolverla. Igual para retirarse la careta o gogles, inclinando la cabeza un poco hacia adelante, con los dedos quitar las tiras. Igual aquí se quita la tira y se inclina uno hacia adelante, y por supuesto recordar que después de quitar el material deberán lavarse nuevamente las manos. Ahora, antes de la consulta deberán tenerse limpios los aparatos con toallas de papel impregnadas de solución con cloro. De ser posible, cubrir el mobiliario con papel film para que pueda ser cambiado entre pacientes, o con sillones desechables, e igualmente los mangos de las lámparas. Durante la consulta también debe tenerse preparado el material, que no sea monodosis, debe prepararse anticipadamente con la cantidad que se va a utilizar para evitar tocar las boquillas. Y este punto es muy importante, minimizar la producción de aerosoles y reducir al máximo el tiempo de trabajo en el gabinete. En algunas guías se recomienda el trabajo a 4 manos, ya que esto permite un trabajo más rápido. Al egreso del gabinete, en la puerta del gabinete se deberá retirar el gorro, la bata. Aquí se recomienda el pagar con tarjeta, las facturas por correo electrónico. Y luego, al salir el paciente de la clínica, deberá haber un basurero donde pueda depositar las calzas. Y no olvidar que el paciente, recomendarle se comunique después, pues puede ser que estuviera asintomático
y que desarrolle síntomas o se le diagnostique COVID, y entonces el personal de salud que estuvo en contacto de él deberá tomar las medidas pertinentes. Aquí les muestro algunos de las prótesis que ustedes utilizan, que conocen mucho mejor que yo, y los materiales que se recomienda para desinfectarlas, tanto prótesis como impresiones. Y finalmente, este es un problema global y ante esto hay que recordar que es responsabilidad de todos nosotros el cuidarnos, y les presento aquí algunas ligas que les pueden ser de utilidad. Muchas gracias. Bueno, doctora, pues muchas gracias por la participación. Es una plática muy interesante. Hay muchas preguntas que se nos están haciendo en el Facebook, en los diferentes medios de transmisión. En realidad, una de las cosas que creo que usted ha comentado, bueno, lo que platicábamos en un principio, es la importancia de contar con estas medidas. Una de las preguntas que nos hacen mucho es, ¿cuál es la diferencia entre, si usted conoce o puede abundar sobre el tema de cuál es la diferencia entre un KN95 y un N95? Entiendo que es el origen, los KN95 son chinos, por eso es la K. Ok. Karina Patiño nos pregunta si se considera que es posible reutilizar una mascarilla N95. Si es así, ¿cuántas veces y cómo sería la forma de hacer la desinfección, doctora? Si usted conoce sobre esto. Bueno, en general la recomendación es no reutilizarla, pero pues sabemos la escasez de este material, no solo en México, sino en todo el mundo. Entonces lo que se dice es que se puede reutilizar siempre y cuando no se haya humedecido, no se puede lavar, eh, y sabe uno que ya es necesario cambiarla porque resulta difícil respirar, es decir, ya los pequeños poros se han tapado y obviamente habrá que cambiarla si se ve visiblemente sucia. Lo que se recomienda es utilizarla un día y ya cambiarla para otro día. Puede dejarse secando al sol y volverla a utilizar, aunque repito, no es la condición ideal. Ok. También nos están preguntando, doctora, ¿cuál es su opinión sobre los overoles y batas? Por ahí lo tocó en el tema. Sí, esto se usa depende del procedimiento que se va a realizar. Realmente si el procedimiento es un procedimiento sencillo que no implica la producción de aerosoles, no se requiere. Cuando se recomienda es cuando son procedimientos quirúrgicos, ya más que implican sangre, aerosoles, y es mayor el riesgo de contaminación. Si no es suficiente con una bata, de preferencia impermeable. Ok. Doctora, también nos están preguntando, ¿cuál es su opinión sobre unos tapetes desinfectantes que se están promocionando un poco en las redes? Bueno, eso también es útil, por eso aquí lo que habíamos puesto era la utilización del calzado o poner fundas, las calzas al calzado. Estos tapetes son útiles, no son indispensables, y lo que se usa hay las fundas, y tanto el visitante o el paciente se las pone, se las quita, y teniendo cuidado con el lavado de manos. Zaira Yasmín nos pregunta específicamente cuál es la recomendación sobre el uso de batas quirúrgicas y gorros de tela de algún tipo de material que sea lavable o incluso esterilizable. Bueno, lo que se recomienda es que si es un material lavable, pues se lave, ¿no? O sea, no es una marca en especial o que necesariamente sea desechable. Lo que sí es importante es que la mascarilla no sea de tela. Allí sí hay que hacer notar que los procedimientos odontológicos producen aerosoles.
Entonces, en ese caso, la mascarilla y la protección facial de mucosas y ojos, nariz, boca, sí requieren una protección especial, no mascarillas de tela o cubrebocas quirúrgicos. Doctora, nos pregunta Margot Mendoza, si es posible, usted menciona que una persona sale positiva, obviamente se debe de posponer su atención. O Y, hay veces que no se puede posponer, o sea, claro, depende del tipo de atención que requieran. Si la persona es positiva, idealmente sería preferible atenderla en un sitio donde hubiera ventilación y presión negativa. Si esto no fuera posible, pues usar el material reforzado. ok, y en eso lo que comenta Margot, dice, si una persona sale en el primer examen positiva y después en otro no es negativo, ¿es factible atenderlo o hay alguna recomendación a partir de esta segunda prueba negativa? Pues si ya es negativo, las prácticas a seguir son las mismas, recordando que para el odontólogo, como para cualquier otro personal de salud, pues el riesgo son muchos otros agentes que se transmiten por sangre y por aerosoles, no solo COVID. O sea, en esta pandemia estamos haciendo énfasis en COVID, pero todas estas prácticas han sido conocidas y se ponen en práctica para protección del personal, tanto para hepatitis B, hepatitis C, influenza, tuberculosis, etcétera. O sea, no porque salga negativo quiere decir que ya no va uno a usar ni gogles, ni careta, ni cubrebocas, ni a lavarse las manos, ¿no? Claro. Nos preguntan sobre ¿qué es ácido hipocloroso y el ozono, su perspectiva con relación a eso? Bueno, el cloro es su utilización al 1%. El ozono, entiendo que hay recomendaciones, ahí sí prefiero no ahondar, dado que no conozco estudios, ensayos clínicos controlados que hayan demostrado su utilidad, pero allí confieso mi ignorancia al respecto. Nos comenta Cristian Josué Medina, ¿qué tan recomendable es usar las lámparas de ultravioleta, humidificadores y generadores de ozono de los extractores de aire en los consultorios? Bueno, aquí hay las lámparas ultravioletas son útiles. El, la situación es que, por un lado, son aparatos caros, su mantenimiento es difícil, tiene que tener un recambio apropiado de las lámparas y pueden llevar a una sensación de falsa seguridad. Pero sí, son útiles, no es un material indispensable, no quita todo el resto de prácticas a las que ya he hecho referencia. Lo que se hace en algunos sitios es utilizarlas durante la noche, por ejemplo. Pero si hubiera material orgánico, este material debe retirarse, o sea, debe hacerse de todos modos la limpieza profunda, la desinfección y finalmente la lámpara de luz ultravioleta, pero no sustituye de ninguna manera a las prácticas que ya he descrito. Ok, doctora. Pues en realidad hay algunas preguntas que son un poco sobre cubrebocas que tendremos en la siguiente sesión, en la sesión de las 12. Vamos a hablar un poquito más, se va a profundizar ese tema. También la doctora Miriam Bobadilla, que también nos acompaña hoy, está en esto. Y finalmente, doctora, bueno, preguntarle a la doctora Elba si tiene alguna pregunta. Bueno, entonces continuando con esto, doctora, a nombre de la Facultad de Odontología, bueno, hay una última pregunta, y la última pregunta es, ¿cuánto tiempo es la duración que tienen los cubrebocas que tienen filtro, doctora? ¿Usted tiene alguna información? Pues es lo que refería de los N95, sobre que idealmente su uso es de una vez, pero que se pueden reutilizar siempre y cuando no estén visiblemente sucios, no se hayan humedecido
y la persona no sienta dificultad al respirar. Okay. Muchísimas gracias, doctora. Le mandan muchos saludos de Campeche, Querétaro, Baja California, San Luis Potosí, Mérida, Oaxaca, Querétaro, Chiapas, Zacatecas, Estados de México, Veracruz y de Ecuador y Perú. Algunas universidades también, que tenemos hoy la presencia de ellos, la Clínica Oriente de nuestra facultad, la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma de Zacatecas, Unidad Académica de Odontología, Universidad Regional del Sureste de Oaxaca, Colegio de Cirujano Dentistas de Mexicali, Universidad Autónoma de Sinaloa y Universidad Autónoma de Guerrero. Doctora García, le agradezco de verdad su presentación. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Odontología, le otorga la presencia y constancia a la doctora María de Lourdes García García por su participación académica con el tema La importancia de reforzar las medidas sanitarias básicas para el control de infecciones. Esto en el ciclo de conferencias COVID-19. Atentamente, por mi raza, hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, al 9 de junio del 2020. Firma al calce la doctora Elba Rosa Leiva Huerta. Muchas gracias. Doctor Luis Pablo, quisiera hacer un comentario. ¿Me escuchas? Sí, doctora, adelante. Sí, nada más felicitar a la doctora García, y realmente para la odontología es muy importante el tener la certeza de que los médicos comparten con nosotros la preocupación en relación a la atención de pacientes. La plática de hoy realmente ha sido muy clara, muy instructiva. Gracias, doctora, porque creo que sí necesitamos tener diferentes panoramas, ¿no? Es el momento de que estemos unidos epidemiólogos, sociólogos, clínicos, especialistas, sí. En este caso, ustedes, por ejemplo, que nos están acompañando, muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias, doctora. Hasta luego.